Muy buenas tardes, señoras y señores. A nombre de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales y del Contexto Económico, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Impuesto Específico a los Combustibles. Participan hoy como panelista el señor Juan Ortiz, quien es economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, quien les hará la presentación sobre la coyuntura del precio de los combustibles. Juan es ingeniero comercial, con mención en economía y tiene maestría en economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, una maestría en macroeconomía aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido asesor macroeconómico del Ministerio de Hacienda. Sus áreas de experiencia son macroeconomía y política fiscal. En la área docente posee más de 10 años de experiencia en los diferentes ramos de economía. También nos acompañan esta tarde Gabriela Clivio del equipo programático de Sebastián Sichel. Ella es economista de la Universidad de la República del Uruguay, tiene un magíster en finanzas del S Business School, magíster en economía de la Universidad Católica de Chile, pertenece también al CFA Institute. Sus áreas de interés incluyen la valoración de activos, la elección de portafolio, ética en los negocios, la economía política. En el pasado se ha desempeñado como gerente de estudio en varias corredoras de bolsa y gerente general en una AGF. Además fue economista jefe de la presidencia de la República de Uruguay. También es founding member de CFA Society Chile. Diego Pardo pertenece al equipo programático de Gabriel Boric. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Derecho por la University of California, Berkeley. Es profesor asistente del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su principal área de investigación es el análisis económico del derecho, especialmente en temas de diseño institucional, regulación económica y razonamiento judicial. Durante los años 2017 y 2018 recibió el premio Edgardo Buscaglia a la mejor investigación empírica de la Asociación Latinoamericana del Caribe del Derecho y la Economía. También ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en materias de regulación de estructura. Muy bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos y haber aceptado esta invitación. A continuación dejo con ustedes al director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, señor Juan Bravo, que les dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Macarena. Bueno, muy buenas tardes. Como director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, quiero darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy en esta transmisión del conversatorio titulado Impuesto Específico a los Combustibles, visiones programáticas de los ganadores de las primarias. El precio de los combustibles y el impuesto específico es una señal muy importante en la economía y que cruza aspectos tan diversos como el costo de la vida, el ámbito fiscal, aspectos redistributivos y ciertamente el medio ambiente y el cambio climático. Como parte de la misión del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, para nosotros es muy importante poder aportar y generar conocimiento a través de la observación del entorno en que se desenvuelve la economía. Y en ese sentido nos pone muy contentos el poder ofrecer todas las semanas a la opinión pública el boletín semanal de precios de los combustibles de los SEC UDP. Y hoy nos sentimos muy honrados de poder contar con los miembros de los equipos programáticos de los candidatos que ganaron las primarias, quienes nos expondrán sus puntos de vista referentes al impuesto específico a los combustibles, que siempre es motivo de acalorados debates. Por ello, sin más preámbulos, quiero darle el pase a Juan Ortiz, economista senior de los CQDP, quien nos dará una breve presentación acerca de la coyuntura actual de los precios de los combustibles, para luego moderar la conversación con nuestros panelistas. Adelante, Juan. Juan, muchas gracias. Voy a compartir una breve presentación para analizar la coyuntura del precio de los combustibles y del impuesto específico. Bueno, primero que todo, tenemos que reconocer que Chile
es un país importador neto de petróleo, toda vez que importa más de un 97% de los combustibles porque produce un nivel mínimo en el sur específicamente. Por lo tanto, la economía chilena se ve muy afectada o condicionada por cambios en los precios internacionales de crudo. Eso tiene un impacto importante y relevante en la economía nacional. Los impactos se dan tanto a nivel de consumo, fundamentalmente a través de mayores precios de la energía y mayores costos de los combustibles, y por el lado del producto, el canal de transmisión se da fundamentalmente por aumento de los costos marginales, aunque la incidencia se ha reducido en los últimos años producto de la diversificación de la matriz energética y por un menor consumo intermedio. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente en cuanto al precio del petróleo en el mercado internacional? En primera instancia, el precio se ha recuperado significativamente después de la caída tan abrupta que se dio el año pasado, producto del inicio de la pandemia hacia el mes de marzo del 2020. Podemos ver que el precio mantiene una tendencia al alza, toda vez que en el año 2021 se empezaron a generar las condiciones de vacunación que han permitido, digamos, contener la expansión del virus, y esto ha permitido que en la práctica las economías, tanto desarrolladas como economías en vías de desarrollo, generen aperturas económicas, y esto obviamente genera una mayor movilidad, y la mayor movilidad lo que genera en la práctica es un incremento en la demanda, lo cual esto ha presionado el precio del petróleo al alza. Hoy estamos hablando que el precio Brent, que es el precio de referencia que se toma para el mercado local, está sobre $70 la libra, perdón, el barril se encuentra sobre $70 y se ha mantenido relativamente sobre este valor en los últimos 2 meses prácticamente. Por otra parte, teniendo en cuenta que se importa el combustible, tenemos una incidencia importante en cuanto a la evolución del tipo de cambio. El tipo de cambio nominal, hoy estamos hablando de un tipo de cambio nominal que está casi sobre 780, 790 pesos, que es un tipo de cambio en una coyuntura histórica relativamente alto, y lo cual este incremento, repunte del precio del petróleo junto con una depreciación más alta del tipo de cambio nominal ha generado una presión al alza en cuanto a los precios locales. Ahora, en relación con la incidencia y con los efectos del precio de los combustibles, este tiene impacto por dos caminos. Uno, por los precios al consumidor, una incidencia en el IPC, y por otra parte en los términos de intercambio a través del índice de valor unitario de las importaciones. En la coyuntura reciente vemos que el IPC de la gasolina registró un alza interanual ya en el mes de agosto de un 25,2%, mientras que en el caso del IPC del diésel, este incremento está cercano a un 37% en términos anuales, lo cual es importante, relevante, lo cual se refleja en que la incidencia de las gasolinas como producto en cuanto a la canasta del IPC en 12 meses hoy es importante, es casi de un 20%. Tenemos una inflación punta de un 4,8%, y hoy estamos viendo que prácticamente 0,8 puntos porcentuales de esa alza se deben fundamentalmente a incrementos en el precio de la gasolina, dado los alzas que hemos tenido en el mercado internacional. Entonces, esta parte es relevante porque obviamente tiene efectos importantes en la economía local. Ahora, yendo directamente al precio de los combustibles y en el impuesto específico, hay que ver varios temas. Uno, primero, la estructura del precio de los combustibles. Tenemos un precio de los combustibles que se descompone en el precio FOB, que está correlacionado con el precio Brent. Tenemos los impuestos, que son el impuesto específico a los combustibles más el IVA, y tenemos los costos de internación. En ese caso, para ver un poco la distribución en cuanto a gasolinas y diésel, vemos que el precio FOB incide aproximadamente en un 47% en el precio mayorista, mientras que los impuestos, en este caso el IVA más el impuesto específico, incide aproximadamente en un 46%. En el caso del diésel, la incidencia de los impuestos es relativamente más baja, que es del orden de un 28%, mientras que en el caso del precio FOB su incidencia es más de un 65% para ese combustible. ¿Y por qué ocurre esto? Fundamentalmente por la diferencia que tenemos en cuanto al impuesto específico para las gasolinas y para el diésel. Para las gasolinas tenemos un impuesto específico de 6 UTM por metro cúbico, mientras que en el caso del diésel esa incidencia es de 1,5 UTM por metro cúbico. Ahora, hay que tener en cuenta que este tipo de impuesto obviamente tiene un impacto en términos de recaudo fiscal. El impuesto específico aproximadamente corresponde a un
5%, un poco más, del total de ingresos tributarios del fisco, y para el año 2020 el total de recaudo alcanzó los 2.272 millones de dólares, por lo cual obviamente es un impuesto que tiene un recaudo relativamente importante dentro de la estructura tributaria del país. Yendo directamente con el sistema del MEPCO, el mecanismo de suavización, este es un mecanismo que se creó en el año 2014, que vino a reemplazar el CIPCO en su momento, y es un mecanismo que permite suavizar el traspaso de los cambios de los fundamentales del precio de los combustibles, específicamente el tipo de cambio y el precio FOB, en los precios locales. Es decir, permite una suavización, permite una reducción de la volatilidad en el precio de los combustibles. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica el MEPCO? En la práctica el MEPCO lo que hace es que se permite, digamos, realizar un cálculo donde se calcula cada semana, se calcula la diferencia entre el precio base sin componente variable, que es fundamentalmente el precio de paridad de importación, versus el precio que informa ENAP cada semana, o la semana previa en este caso. Por lo tanto, si la variación entre estos dos precios es superior a 6,3 pesos por litro para, digamos, en estos meses, que es 0,12 UTM por metro cúbico, implica que el componente variable sea negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se genere un subsidio. Por lo tanto, en este caso, el Estado reduce el nivel de recaudo, digamos, el fisco reduce su nivel de recaudo producto del subsidio, que se genera de tal forma que mitiga que el precio no aumente más allá de 6,3 pesos por litro. Por lo tanto, en cierto modo, es un mecanismo que simplemente permite un traspaso marginal en cuanto a un alza de precio y simplemente lo va distribuyendo a través del tiempo por medio de este mecanismo de un componente variable. En caso contrario, por ejemplo, cuando la diferencia entre el precio sin componente variable y el precio mayorista en app de la semana previa, su variación es superior a menos 6,3 pesos por litro, en este caso el componente variable es positivo, lo cual lleva a la generación de un impuesto que aumenta el recaudo para el fisco, lo cual permite que el precio no se reduzca más de 6,3 pesos por litro. Esto fue el caso, digamos, el año pasado, producto de la gran caída que se dio en el precio de los combustibles, en el precio internacional, se generaron cuantiosos recaudos para el gobierno a través de este mecanismo. Ahora, viendo un poco la coyuntura observamos lo siguiente, que hoy tenemos un precio con componente variable relativamente alto, en la serie histórica que estamos viendo, la serie del año 2014 al 2021, con una particularidad. Recientemente el Ministerio de Hacienda, producto que el precio a público alcanzaba ya en algunas regiones del país más de 1.000 pesos por litro, en el caso de la gasolina 97, intervino en parte el mecanismo, de tal forma de que permitió una caída en el margen para las gasolinas, y aquí lo podemos observar directamente una caída, y posteriormente se ha permitido que siga en cierto modo la tendencia al alza que tiene ese tipo de combustible. Por lo tanto, digamos, el Ministerio tiene ciertos mecanismos para, digamos, sobre el mecanismo MEPCO generar otro tipo de intervención en términos de un aspecto coyuntural como el que hemos visto recientemente. Ahora, nosotros como SEC nos interesa tener un seguimiento y un análisis en cuanto a la evolución del precio de los combustibles. Por lo tanto, cada semana, el día jueves, nosotros publicamos un boletín. Este boletín lo pueden encontrar en la página de los SEC UDP, donde proyectamos la evolución de los precios en el corto plazo y analizamos también la coyuntura de mercado. El día de hoy vamos a publicar el boletín del 23 de septiembre, en el cual ya indicamos que efectivamente los precios van a seguir con una tendencia al alza, van a seguir aumentando durante 4 semanas consecutivas. Y en ese caso se cumplió la proyección que habíamos dado la semana previa. La semana previa habíamos indicado que los precios iban a aumentar para esta semana, efectivamente se cumplió. Y proyectamos en este caso en particular que el alza de los precios de las gasolinas por lo menos va a ser durante 4 semanas más, mientras que en el caso del diésel el aumento será por lo menos durante 3 semanas más. Por lo tanto, esperamos que la coyuntura implique que los precios de los combustibles sigan con una tendencia al alza en el corto plazo. Entonces, con esto lo que queríamos en primera instancia para iniciar el conversatorio era hacer una pequeña descripción y análisis de la incidencia de los precios de los combustibles en la economía local y un poco la coyuntura que explica las recientes alzas que hemos visto a lo largo de todo el año 2021 y un poco cómo vemos el corto plazo en cuanto a la dinámica de precio. Por lo tanto, agradezco mucho a todos por darme este espacio para desarrollar la presentación. Aquí ya dejo de compartir. Y en este momento nos interesa a nosotros ya dar paso, digamos, a los expositores en cuanto al conversatorio. Por tanto, muchas gracias.
En este caso, bueno, quiero agradecer la invitación, aceptar la invitación a Gabriela Clevio, que representante del equipo programático del comando de Sebastián Sichel, y a Diego Pardó, representante del comando de Gabriel Boric. Les estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de que podamos hacer un conversatorio sobre el tema. Para esto vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a hacer específicamente 4 preguntas relacionadas con el tema del impuesto a los combustibles. Para esto, cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para dar respuesta, de tal forma que podamos conocer sus diferentes opiniones al respecto. En todo caso, por un tema de control, vamos a manejar, digamos, antes de que se termine los 5 minutos, un minuto antes, dar, digamos, informales de que el tiempo se está terminando, de tal forma que se les informa, de tal forma que podamos cumplir los tiempos. Entonces, dicho esto, lo que queremos ahora abordar directamente, bueno, dar la primera pregunta en cuanto al tema que nos concierne el día de hoy. Entonces, queremos iniciar con Gabriela, queremos iniciar como la primera consulta, y es, en términos de eficiencia, incidencia y efecto fiscal, ¿evalúan modificar el impuesto específico a los combustibles? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero saber si se me escucha. He recurrido a usar los audífonos porque parece que mi computador tiene un volumen espantoso. Entonces, gracias a los Juanes, a Macarena, a Diego, la verdad que, y gracias a todos los que están compartiendo con nosotros este diálogo que para mí es súper interesante. A tu respuesta, Juan, que además te felicito por la presentación, porque encuentro que fue como súper informativa y súper interesante. La respuesta es sí. En el fondo nosotros lo que observamos hoy, y estoy segura, digamos, que todos coincidimos en eso, ¿no? Es que en el fondo hay una diferencia en términos de los tributos a lo que es el impuesto al diésel y el impuesto a la gasolina. Hay una diferencia no menor. Un combustible, que es el diésel, tributa 1,5 UTM por metro cúbico y la gasolina tributa 6 UTM por metro cúbico. Lo lógico sería es que en el fondo, digo, además el diésel es el combustible más contaminante de los dos, entonces lo lógico sería tender con nuestra política de tratar, digamos, de tener impuestos verdes, tratar de reducir esta brecha que existe entre los dos impuestos, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es básicamente reducir esa brecha a la mitad, y que el impuesto específico que existe al diésel, en lugar de ser 1,5 UTM por metro cúbico, alcance los 3 UTM por metro cúbico. Pensando en que en el fondo la función de los impuestos, en algunos casos la función es puramente recaudar, digamos, pero en este caso nosotros estamos pensando en la función que tienen los impuestos en cuanto a evitar, digamos, o a minorar el impacto de los combustibles y de alguna forma tener una incidencia en lo que vendría siendo la reducción de la contaminación, que es tan importante, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante. Diego, la misma pregunta. Ya. A ver, la respuesta corta es sí. Hay un cambio, o sea, hay esta distinción entre el diésel y la gasolina no se justifica desde una perspectiva ambiental. Entonces, aquí es necesario entender cuál es el objetivo de este impuesto. ¿Sí? El objetivo del impuesto a los combustibles, si quieres después hablamos sobre recaudación y progresividad, porque tiene algunas propiedades buenas el impuesto a los combustibles en esa dimensión. Pero esencialmente el impuesto a los combustibles tiene que ser un impuesto verde. Y los impuestos verdes, la recaudación es razonablemente importante. O sea, siempre es bueno recaudar más plata al fisco, porque digamos, el Estado y sus misiones cuestan plata y recaudarla, especialmente con las características de progresividad que tiene el impuesto a los combustibles, es buena. Pero no es lo fundamental. Lo fundamental de los impuestos verdes es cambiar comportamiento, acelerar la transición ecológica. Para eso están, ¿sí? Para ayudarnos en este tremendo desafío que tenemos como generación, que es sobrevivir el cambio climático y adaptarnos
a la nueva realidad que nos pone el cambio climático. Desde esa perspectiva es completamente insostenible que el diésel cueste 1,5 y la gasolina cueste 6. ¿Sí? Cuando uno mira la externalidad del uso de cada una de estas cosas, y eso es lo importante aquí, porque para construir el impuesto óptimo lo que necesitamos es estimar la externalidad del uso del combustible. Hay un trabajo de Perry Strand de 2012 que lo fija en alrededor de 7 unidades, 7 UTM por metro cúbico en ambas. O sea, tiene decimales de diferencia, pero es básicamente 7 en las dos. Entonces ese es nuestro norte, ¿sí? Converger hacia un impuesto que genere, eso tiene un montón de desafíos políticos, o sea, de política económica y técnicos para hacerlo, y si quieres también lo podemos conversar, pero el norte tiene que ser ese, ¿sí? El norte tiene que ser que el uso del combustible, quien usa el combustible internaliza lo que le traspasa a la sociedad cuando realiza esa actividad. Ese es el piso para entrar a conversar sobre cuál es el impuesto óptimo en esta materia. Un impuesto que, de nuevo, la recaudación es relevante, ojalá sea progresivo, ojalá recaude lo más posible, pero lo importante es cambiar comportamiento, digamos, es ayudarnos en la transición hacia una economía más sustentable. Entonces, desde esa perspectiva sí lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar con el norte de llegar a 7 UTM para las dos gasolinas. Otro aspecto que no mencionaste en tu presentación, Juan, son las exenciones. Este impuesto tiene 2 exenciones que no tienen ninguna justificación concreta, digamos, son básicamente medidas, concesiones que sacaron grupos de presión en algún momento, los camioneros en su momento, los industriales, que son las fuentes fijas en otro momento, para no pagar este impuesto, o para que haya este régimen de devolución que va entre el 80 y el 100%, y que ahí tiene un montón de detalles. Digamos, digamos, esas exenciones no tienen ninguna justificación. Y si uno va a un documento, digamos, no solamente lo decimos nosotros, sino va al documento de esta comisión de estudio que organizó el Ministerio de Hacienda hace relativamente poco, que evaluó las exenciones, digamos, lo primero que dijeron es que esto no tiene ninguna justificación, porque no tiene ninguna justificación en la lógica económica. Básicamente hay que entender como una medida de presión que sacó un gremio en algún momento, y que cualquier gobierno que, digamos, tenga en su cabeza hacer las cosas bien tiene que terminarlo, ¿sí? O sea, obviamente las cosas nunca se pueden terminar de golpe y porrazo, y si uno termina la exención, especialmente de las fuentes fijas y del transporte, puede afectar el precio de los alimentos, y ahí hay un montón de equilibrios que también es necesario mantenerse. La idea no es generar distorsiones porque sí. Y para eso necesitas gradualidad, y necesitas hacerte cargo de tu historia previa, ¿sí? Si fuiste tan mal gobierno que concediste tanto a los grupos de interés, tienes que hacerte cargo de eso a la hora de desescalarlo, por cierto. Pero ese es el norte, digamos. El norte es digamos, la orientación de política pública tiene que ser un impuesto que internalice la externalidad. El promedio 7, después podemos conversar un poco más, porque no es exactamente esa la base imponible que nosotros tenemos en la cabeza para el impuesto a los combustibles, pero el norte es 7 y sin exenciones. Ok, perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Claramente aquí se nota obviamente una visión mucho más de generar una equidad horizontal en cuanto a la incidencia del impuesto, en la medida que por lo menos se equipare en términos del impuesto al diésel y el impuesto a la gasolina. Entonces, obviamente, por ejemplo, la otra pregunta que teníamos era efectivamente esta, era si es partidario igualar el impuesto a los combustibles de la benzina y el diésel, y bueno, ustedes cada uno ya ha dado respuesta a esta parte, en donde se nota que obviamente hay que reducir una distorsión en cuanto al precio al impuesto asociado al diésel, ya sea igualarlo con respecto a la gasolina y también quizás aumentar el nivel en cuanto a internalizar la externalidad negativa que esto genera. También tenemos otra pregunta para seguir con la conversación en cuanto a si consideran que el mecanismo, el MEPCO, debe ser modificado en cuanto a su operación. En ese caso, Gabriela, quisiéramos saber cuál es tu opinión al respecto. Yo sinceramente creo que sí, Juan, porque básicamente el MEPCO es una herramienta que fue pensada para disminuir el impacto de los cambios significativos de los precios en los combustibles, pero la realidad es que es una herramienta que tiene que estar
que es modificable, es igual que como cualquier instrumento, es un instrumento que es modificable de acuerdo a los objetivos que nosotros nos planteemos o que sean los objetivos deseados, digamos, y la idea es que nosotros de alguna forma como sociedad transitemos hacia formas de movilización alternativas, ¿no? Como por ejemplo puede ser la electromovilidad. Entonces, evidentemente mi respuesta a esta pregunta es sí, o sea, claramente, o sea, si tiene que ser modificado en cuanto a su operación, sí. Ok, perfecto. Y Diego, quisiéramos saber tu opinión respecto al tema, si consideran que debe ser modificado o no la operación del MEPCO. A ver, aquí hay en su filosofía, el MEPCO lo que buscaba es como suavizar el impacto de las variaciones internacionales en los precios. A veces suben, a veces bajan, entonces cuando bajan te demoras en traspasar el precio y recaudas para el fondo. Cuando sube, digamos, amortiguas el alza y consigues pagarlo. Esa filosofía es razonable en el sentido de que, de hecho, es fiscalmente irrelevante, digamos, es fiscalmente neutra, ¿no? Porque Sí. lo que recaudas en los ciclos de baja, digamos, después lo gastas en los de alza y eso yo creo que es razonable, o sea, como utilizar al Estado de Chile como un tomador de riesgo y como un ente que absorbe, digamos, estas variaciones, y eso tiene un cierto beneficio social asociado, en la medida que fuera fiscalmente neutro, no le veo un gran problema. Ahora, la manera en que se ha utilizado el MEPCO muchas veces no es con ese espíritu y de hecho genera costos sociales, ¿sí? Entonces, que si uno mira, digamos, la última utilización del MEPCO, que es esta especie como de acuerdo al que propuso la actual administración para evitar la rebaja del impuesto a los combustibles, eso ya era una locura, digamos, de que está, digamos, varias cuadras más allá de la irresponsabilidad fiscal, y entonces consiguieron hacer un cambio paramétrico en el MEPCO para eso no, digamos, o sea, no puede servir para eso, tiene que ser realmente fiscalmente neutro, ¿sí? Tiene que ser una institución fiscalmente neutra que en la medida que amortigua las variaciones sin involucrar un costo fiscal relevante, o sea, es sensato, ¿sí? En la medida que se utiliza como una herramienta para implícitamente bajar el precio de los combustibles y esconder deuda fiscal, a mí no me parece. Entonces, en el espíritu, digamos, creo que es razonable. No es algo crucial, digamos, de nuevo, el centro de lo que necesitamos hacer como sociedad es es encontrar una manera de adaptarnos al cambio climático. Para eso el MEPCO es medio irrelevante, no es una de las grandes herramientas o sea, una de las grandes herramientas en esta disputa. Pero sí, o sea, si conseguimos que su funcionamiento sea fiscalmente neutro y eso genera algo positivo para la sociedad, perfecto. O sea, en términos de una mayor Es que no sé si puedo Claro, conversar Gabriela. con Diego. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, en realidad el MEPCO no se pensó para desincentivar el uso de los combustibles. O sea, la idea del MEPCO era otra, era suavizar el impacto de los precios, ¿no? Entonces, digo, no se pensó, digamos, no está inserto dentro de una política de desincentivar el uso de los combustibles, digo, migrar hacia energías más limpias, tratar de reducir lo que es el impacto en la contaminación, digamos, no se pensó para eso. De acuerdo, de acuerdo. Por eso. Perfecto. Muy interesante. Y también, bueno, dado que ya lo han comentado en varias oportunidades, nos gustaría tener en cuenta, digamos, ustedes, en cuanto a políticas para mitigar el cambio climático, ¿qué rol consideran que puede jugar el impuesto específico? En ese caso, Diego, nos gustaría saber tu posición ¿Diego? respecto a esto. Sí. Ya, aquí hay dos temas que se cruzan, ¿no? La estrategia para adaptarte al cambio climático y cómo consigue hacer viable la política económica para subir este impuesto. No es fácil, ¿eh? Estás en 1,5, necesitas llegar a 7, necesitas multiplicarlo por 4, un poco más de 4, ¿sí? Eso es un tremendo desafío.
y además quieres eliminar exenciones de gremios que tienen un poder de lobby importante. Entonces la economía política de esto que estamos conversando fácil es muy difícil. ¿Cómo consigues darle una viabilidad política a una iniciativa como esta y al mismo tiempo que sea sensible con el cambio climático? Entonces, y ahí yo te diría que nosotros tenemos dos herramientas para este fin. El primero es, de nuevo, pensar la idea de la externalidad. Uno puede pensar esta externalidad que calculan Parry y Strand, que hay que recalcularla porque se hizo hace un tiempo atrás y puede ser que sea un poquito menor, ¿sí? Puede ser que sea incluso menor de 7 y sea más cercana a 6. Es un promedio, y es un promedio cuyos parámetros varían mucho si uno compara Santiago con el resto del país, ¿sí? La congestión atmosférica, la congestión vehicular, los riesgos a la vida asociados con los accidentes automovilísticos, todo eso, todas esas externalidades que son los parámetros para calcularlas, son radicalmente distintas en Santiago que en otras partes. Santiago además se lleva el grueso de la actividad. Entonces, si uno calcula separadamente esta externalidad dentro de Santiago, fuera de Santiago, lo que vas a encontrar es que son dos mundos completamente distintos. Entonces, uno debería tener dos impuestos completamente distintos, ¿sí? Entonces, uno debería... El problema de tener dos impuestos completamente distintos es que esto genera arbitraje en el límite, ¿sí? Si tú dijeras, ok, la región metropolitana va a tener un impuesto de 6, 7 UTM para el diésel y fuera de la región metropolitana va a ser de 2 o lo que sea, eso automáticamente la bomba de benzina que queda 1 kilómetro adentro del rango de Santiago quiebra, y eso no puede ser, digamos. Uno no puede hacer unas políticas públicas tan mal pensadas como para que ese arbitraje genere ese tipo de consecuencias. Entonces, el desafío, y que no es menor, digamos, y lo estamos trabajando, es encontrar una base imponible que te permita construir una función continua entre estas dos medias condicionales, ¿sí? Y que te limite el arbitraje, ¿sí? Entonces, de tal manera que crezca a medida que te vas alejando, o sea, que decrezca la tasa del impuesto a los combustibles a medida que te vas alejando de Santiago. ¿Eso por qué hace sentido? Porque tú, por ejemplo, piensas en el transporte. El transporte interurbano. El transporte interurbano, la verdad es que no es tan determinante para efectos del cambio climático. El transporte interurbano se mueve esencialmente en lugares que están menos congestionados, su accidentabilidad dentro de las ciudades menores, entonces debería efectivamente tener como actividad un tipo de impuesto verde distinto que, digamos, el transporte dentro de las ciudades. Y además, tecnológicamente, digamos, el transporte de carga, que necesita fuerza, es muy difícil que lo sustituyamos por electromovilidad, ¿sí? Porque el gran dilema de la electromovilidad es que te empuja cosas livianas, pero es muy difícil empujar cosas pesadas, porque las baterías son también pesadas. Entonces, en la medida que no tengamos una mejor tecnología de batería, y eso va a pasar mucho tiempo antes de la que tengamos, pensar en que carga pesada tú la puedas mover o sea, bueno, la puedas mover con electromovilidad, es muy difícil. Como un trabalengua esto de la electromovilidad. Pero dentro de las ciudades la carga disminuye ostensiblemente, ¿sí? Entonces tú sí puedes pensar en dar los incentivos concretos para que ese tipo de transporte de carga migre rápidamente hacia la electromovilidad y poner otra serie de incentivos públicos para acelerar eso. Y además de eso, digamos, la otra es por el lado del consumidor. Tú le tienes que dar una alternativa. Nuestra alternativa, y para eso estamos este sistema de transporte tarifa cero, cero tarifa, cero emisiones, es incentivar la migración del transporte público privado, que es muy ineficiente, y digamos, ahí el trabajo de Juan Carlos Muñoz en la Universidad Católica es súper elocuente de la distinta manera en que contribuye el transporte privado y el público a todos, digamos, al bienestar social. El transporte privado contamina, genera más accidentes, genera congestión y es súper ineficiente para una persona en un espacio muy grande, versus el transporte privado, que es mucho, desde el punto de vista de la externalidad y de la interacción social, te genera muchos beneficios sociales. Entonces, la idea es, junto con subir el impuesto, dar un transporte público gratuito y de calidad y sin emisiones.
Entonces, esas dos son las dos cosas como en una estrategia integral, el cambio a esta base imponible que, digamos que, el cambio en esta base imponible que considera las regiones y Santiago como realidades distintas, y para el ciudadano de a pie, digamos, darle la alternativa de un transporte público gratuito, de calidad y sin emisiones. Perfecto. Gabriela, quisiéramos conocer tu posición respecto a este tema. Sí. A ver, nosotros lo que pensamos, y que es, digamos, lo que en línea con lo que hemos estado conversando, es que en el fondo un impuesto específico debiera utilizarse básicamente como un instrumento para desincentivar el consumo de cierto tipo de bien, que en este caso es básicamente el uso de los combustibles, ¿no? Ahora, si nosotros, hablando un poco así como en términos de economía, si el consumo de este bien que queremos desincentivar tiene un comportamiento inelástico, que eso quiere decir que en el fondo la calidad demandada no se ve muy afectada frente a cambios en el precio, igual se va a seguir demandando. En el fondo, claro, podemos poner tasas más altas de impuestos, porque el comportamiento del consumidor no cambiaría y seguiría, digamos, consumiendo ese tipo de bien a pesar de la tasa que se ponga, ¿no? ¿Verdad? Con lo cual, no sé si lograríamos mucho el objetivo de reducir el consumo, digamos. Lo que sí, en el margen, digamos, cuando haya una elasticidad, podemos lograr el objetivo de disminuir el consumo de un bien con un impuesto específico. Entonces, lo que sí pensamos es que el impuesto específico que tiene un rol a jugar, por el lado, digamos, de que además se puede aplicar una tasa más alta en la medida que la demanda no sea elástica, digamos, que tenga una cierta inelasticidad. Pero en el fondo también estas iniciativas hay que complementarlas con el desarrollo de otras iniciativas que van en la línea de incentivar la utilización de otro tipo de insumos o de movernos, por ejemplo, como decía Diego, hacia la electromovilidad. Entonces, porque si no, en el fondo lo que terminamos haciendo, si no le damos un reemplazo a un combustible fósil, terminamos generando una especie como de bien de lujo, que el que puede lo paga y el que no puede no tiene alternativa. O sea, tenemos que generar también las alternativas. Entonces yo creo que la responsabilidad va por ese lado también dual, ¿no? Por el lado de, ok, ¿cómo desincentivamos el uso de un combustible? ¿Cómo recaudamos, digamos, para que en el fondo quien use este combustible se haga cargo de la contaminación que se produce? Pero por otro lado tenemos que tener la responsabilidad de desarrollar alternativas. Ok, perfecto. Yo tengo una consulta. ¿Puedo decir algo sobre esto? Sí, Muy claro. cortito, muy Claro, cortito. Diego. Es un matiz en verdad, no es que esté, digamos, pero hay poca evidencia sobre la elasticidad y la respuesta a aumentos en el precio de los combustibles. Hay una que es este trabajo de Houghton y Sakar en el Energy Journal. Ahora, el problema es que es de hace bastante tiempo, es del 96, y lo que considera es el mercado entre el 70 y el 91 en Estados Unidos. Con esas prevenciones, digamos que no es exactamente lo mismo que estamos tratando de regular, porque mucho tiempo atrás, en otro país, no tenemos datos como ese, ni estudios como ese para Chile, pero con esas prevenciones, ¿qué es lo que dice? Que aumentar en $1 el impuesto reduce 20% el consumo, 15% en accidentes y 10% la extensión del viaje. O sea, igual hay una respuesta en comportamiento importante. Con la prevención de que es un trabajo para otro país, Estados Unidos, y en un periodo de tiempo que no sé qué tan aplicable es el nuestro, pero hay una evidencia de cambio en comportamiento. Hay que, antes de hacer esto, digamos, cuando uno es gobierno y tiene los recursos y los datos para hacerlo, hay que estudiarlo bien, digamos, pero la evidencia existente hasta ahora, que este trabajo del 96, indica que sí hay una reacción positiva o socialmente positiva al aumento del impuesto. En este caso, y un poco en cuanto a la dinámica del cambio climático, uno observa un poco en Europa y en Estados Unidos una serie de políticas que se están implementando fundamentalmente para el corto y mediano plazo en cuanto a restringir, digamos, que, o obligar que
que los nuevos vehículos vendidos en el mercado sean vehículos eléctricos. Digamos, el gobierno de Biden en Estados Unidos está promoviendo ese tipo de políticas hacia el año 2030, donde obliga a que en últimas la industria se esté ajustando para buscar una mayor electromovilidad para los vehículos privados, digamos. En ese sentido, ¿ustedes consideran que en el caso de Chile hay formas de incrementar en cuanto a los autos una mayor electromovilidad a través de cuotas o a través de una reducción de impuestos? ¿O consideran que este tipo de medidas tienen un fundamento en el caso de Chile? Bueno, no sé, Diego, si tú querés... sí, dale nomás. Dale, por favor. Nosotros en el fondo lo que cuando hablamos del tema de la electromovilidad, lo que llegamos a la conclusión es que el verdadero impacto se conseguiría a nivel de transporte público, no a nivel de fomentar la electromovilidad, digamos, con el tema de lo que es el auto para uso familiar o para uso individual, digamos. Y nosotros lo que queremos ver es verdaderamente reducir el uso de combustibles contaminantes, además, digamos, por los efectos negativos que tienen en la salud de las personas y los efectos negativos que tiene para el medio ambiente. La idea sería la electromovilidad pareciera ser, por lo menos, dada las características geográficas que tiene el país, una solución que tendría un mayor impacto si lo logramos hacer a nivel de transporte público y no tanto a nivel de auto individual o familiar, por decirlo de alguna forma. Okay. Solo para complementar, tampoco hay grandes diferencias en eso, completamente de acuerdo. Lo que tú quieres lograr es que la gente se suba a la micro, no que cambie de auto. Con la prevención de, quizás, digamos, el mundo pyme, ¿sí? Hay gente para el cual el transporte público no cumple la función de permitirle desarrollar su empresa, ¿cierto? Entonces, en términos de emisiones, sí, por supuesto, la idea es el transporte público. Ahora, este tipo de subsidios sí te pueden permitir acelerar la transición ecológica de ciertos segmentos de reparto y ciertos tipos de industria que para la cual tú no quieres subirlo a la micro, si quieres que generen un cambio tecnológico. Entonces, comparto, digamos, con Gabriela Cribio, que la parte del león, digamos, de la reducción que tú quieres lograr está en el transporte público. Pero estas herramientas pueden ser útiles y cumplir una finalidad social importante en la transición ecológica de pymes y en general el segmento de distribución. Perfecto. Y bueno, una pregunta que nos surge un poco a la luz de la coyuntura reciente que se dio sobre la discusión del impuesto específico en relación con un proyecto, era ¿cómo consideran ustedes el proyecto en el cual se buscaba reducir el impuesto específico en medio de una coyuntura como la actual, que efectivamente hubo un rechazo en parte en el Congreso? ¿Cuáles son los, digamos, impactos redistributivos de este tipo de medidas que se propusieron de reducción? ¿O consideran ustedes que este tipo de política generaba un efecto progresivo o regresivo en cuanto a la carga tributaria? Diego, La si verdad, quieres nos... ya le digo. Dale, Diego. No sé por dónde agarrar tu pregunta, no me quedó claro como qué es lo que está en verdad. No, en términos redistributivos, la propuesta que se dio recientemente de bajar el impuesto específico. Ya. En Es un términos, desastre, digamos. Es que, a ver, hay dos problemas con la rebaja del impuesto específico. Son dos problemas completamente distintos. Primero, la distribución del combustible son oligopolios. Aquí y prácticamente en todas partes del mundo. A Alemania le pasó durante la crisis que redujo el impuesto a los combustibles y gran parte de esa rebaja, especialmente en los combustibles de mayor octanaje, se pasó en poca medida a los consumidores. Y gran parte de la rebaja se fue directo a la línea de utilidad del oligopolio. ¿Por qué? Porque el oligopolio ya descubrió la disposición a pagar del consumidor.
Entonces, si tú le bajas el impuesto que hace, sigue cobrando lo mismo o un poquito menos, digamos, porque ya sabe, ya conoce la disposición a pagar del consumidor y, digamos, hace caja con la rebaja del impuesto a los combustibles. Entonces, buena parte de las rebajas a los impuestos a los combustibles no se traspasan a precio. Para que las rebajas a los impuestos al consumo se traspasen a precio, necesitas al frente un mercado competitivo. Si tienes un oligopolio, la cosa no funciona tan bien. La distribución del combustible es típicamente oligopólica, porque tiene muchos costos fijos y, digamos, están las externalidades de red asociadas a qué tipo de red te distribuye y todas esas cosas. Entonces son generalmente oligopolios en todas partes del mundo. Las rebajas a los combustibles en ese sentido son súper complicadas. O sea, es complicado que se traspasen a precio. Entonces, una parte importante se va a la distribuidora, que no es lo que uno quiere hacer como política pública. No quiere, digamos, las distribuidoras de combustible, está bien que existan y que hagan su negocio, pero no necesitan más plata del fisco ni de los contribuyentes. Segundo, el impuesto a los combustibles es un impuesto de los pocos impuestos al consumo que tenemos que son progresivos. ¿Por qué? Porque el auto está muy mal repartido socialmente. Si uno mira las estadísticas del registro civil, Vitacura tiene un auto y medio por habitante y Los Espejos tiene 10 habitantes por auto. ¿Sí? Entonces, 10, 15 habitantes por auto, o sea, 10 veces menos. ¿Eso qué genera? Que el 80% de la recaudación del impuesto a los combustibles venga del quintil más rico. Eso no pasa en ningún otro impuesto al consumo que tengamos ni de cerca. ¿Sí? Entonces, es muy progresivo. Entonces, cuando tú rebajas el impuesto a los combustibles, estás escribiendo dos cheques. Un cheque se lo das a las distribuidoras de combustible, al oligopolio del combustible, y el otro cheque se lo das al quintil más rico. Es una, digamos, por eso yo te digo que las personas que hablan de la rebaja del impuesto a los combustibles, no tengo claro qué es lo que están pensando, porque son políticas públicas que van absolutamente en contra de lo que uno quiere. O sea, le regalas, le haces un cheque al quintil más rico y otro cheque, digamos, al oligopolio que distribuye los combustibles. Y claro, algo caerá, digamos, para el resto. Pero la parte, digamos, del león se te va en el, digamos, antes de traspasarse a precio y después al quintil más rico. Así que no, o sea, a mí me parece una horrible política pública. Ok. Y Gabriela, ¿tú qué consideras Sí. en cuanto a este tipo de política O sea, que se propuso? yo o sea, podría decir en lugar de horrible, desacertada, para que no me digan que estoy repitiendo la palabra, pero en realidad, digamos, si nosotros, hablando muy en serio, o sea, si nosotros identificamos que el principal problema que tiene hoy en día Chile es la desigualdad que se observa, pensar en una rebaja al impuesto específico va exactamente en la dirección contraria, digamos. No solamente no avanzamos en la reducción de la desigualdad, sino que es como que vamos caminando para atrás. En parte, digamos, bueno, por lo que dice, en parte por lo que estaba diciendo Diego, digo, del tema de que es un impuesto progresivo. Y nosotros lo que queremos, hay varias reformas tributarias que se han hecho en diferentes países que en el fondo no perseguían aumentar la recaudación, sino mejorar la equidad del sistema tributario, aumentar la progresividad. Entonces, en ese sentido, digo, verdaderamente a mí me parece un poco desacertada esa medida. Me parece que no solamente no contribuye en reducir la desigualdad, sino que va en el sentido opuesto. Eso por un lado. Y por otro lado, las rebajas, también digo, coincido con este diagnóstico. O sea, cuando nosotros hablamos de rebajar, tenemos en mente que esas rebajas se traspasan al consumidor final, lo cual se ha demostrado que no es así. O sea, si yo quiero afectar al consumidor final de alguna forma positivamente, es mucho mejor que lo haga a través de un mecanismo de transferencia, sino de rebaja, porque la rebaja por lo general queda por el lado de la oferta más que beneficiar al lado de la demanda. Entonces la verdad que no me parece una política pública que vaya en la dirección que queremos ir, digamos, ni tampoco en la dirección que le haga bien al país. Ok, Gabriela, muy interesante. Yo tengo una consulta de un elemento que comentaste, Diego, recientemente respecto al tema del transporte público, digamos, de migrar hacia un sistema mucho más amigable con el medio ambiente, pero también indicabas en relación con que asumí, digamos, que no tuviera un costo
para el usuario final, digamos, subsidiar totalmente la tarifa del transporte público, si no, creo que... Ya, así fue que lo elabore un entendí. poco en ese plan. Más allá del, digamos, esta gente de izquierda que quiere todo gratis, ¿no? Más allá de esta caricatura. No, el punto es en cuanto al tema del costo fiscal que esto implica. Sí, a ver, no es menor el costo fiscal, pero la tarifa funciona mal, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tú quieres lograr con la tarifa? Conceptualmente, ¿no? Cuando tú tienes un servicio público como el transporte, ¿qué es lo que quieres lograr con la tarifa? Básicamente tú quieres disciplinar consumo. Ese es el gran objetivo de una tarifa, ¿no? Tú quieres disciplinar consumo. Secundariamente quieres autofinanciar una cierta actividad, ¿no? Que se financie sola y no genere costos fiscales. Pero en el caso del transporte público es un despropósito disciplinar el consumo, porque tú lo que quieres es precisamente incentivar el consumo, porque Claro. el sustituto es el automóvil privado, que es mucho peor que el transporte público. El transporte público tiene muchas ventajas sociales. Lleva más gente al mismo tiempo, con menos uso, con una huella de carbono más pequeñita, y además genera interacciones sociales que son muy buenas para la sociedad. Hay un trabajo reciente de un economista que se llama Francisco Conese, que es muy bonito, que él estudia qué es lo que pasa con las segundas generaciones de personas que fueron criadas cerca de una estación de metro. Y hace, es econométrica súper interesante lo que hace. Se muestra el cambio en el estándar de vida de las personas que vivían cerca del metro versus otras que no vivían cerca del metro. Entonces un poco como el efecto que genera esta red de metro socialmente. Y es positivo. No me acuerdo ahora de la magnitud exacta que él usa, la métrica exacta que usa. Pero era positivo y era significativo el cambio en la vida de las personas. Entonces, transporte público es algo que tú quieres fomentar, no es algo que tú quieres disuadir. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de la tarifa es bien, o sea, no hace mucho sentido. Ahora, si quitas la tarifa, tiene el problema del financiamiento, obviamente, ¿cierto? ¿Y cómo consigues ese financiamiento? Bueno, con impuestos generales, no es menor, digamos. Ahora, si tú sacas las cuentas que, digamos, están disponibles en nuestros documentos de programa, es más o menos equivalente en régimen un transporte público gratuito y un impuesto a los combustibles que internaliza la externalidad. O sea, tú puedes hacer, o sea, si consigues hacer las dos cosas, hacer un impuesto a los combustibles razonable, o con un diseño razonablemente verde, eso debería ser capaz de pagarte un transporte público gratuito, que de nuevo no es barato, pero es más o menos lo uno por lo otro. Y dejar al Estado, digamos, en una situación fiscalmente igual, pero socialmente mucho mejor, ¿sí? Porque digamos, reduce emisiones, eres más amigable con el medio ambiente y ahí, por otro lado, también generan los beneficios sociales del transporte público. Perfecto, Diego. Muchas gracias por tu respuesta. Gabriela, Diego, estamos muy agradecidos como SEC-UDP en cuanto a la participación. Un tema muy interesante. Ustedes son expertos en el tema. Muy importantes sus posiciones en cuanto al tema del impuesto específico y los efectos que tienen el tema de los combustibles en cuanto al efecto del cambio climático. Y muy interesantes las propuestas programáticas que tienen ustedes en cuanto al nivel y en cuanto a repensar un poco, yo creo que el tema de impuestos a los combustibles. Entonces, por nuestra parte, muy agradecidos por su participación el día de hoy. Bueno, gracias a usted. Perdón. No, muchas gracias a nombre de la Facultad de Economía de Empresa, ¿verdad? Muchas gracias a nombre del Observatorio del Contexto Económico. Gracias por haber tratado estos temas relevantes. También les damos los agradecimientos a todas las personas que estuvieron viéndonos por el canal de YouTube. Así que muchas gracias también a ti, Juan, por toda tu intervención. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes y Muchas un placer como siempre, Gabriela. Nos vemos cada vez más seguido. Un placer. Sí. Muchas gracias de verdad por invitarme y por hacer estas instancias de información que encuentro que son súper interesantes. Siempre digo lo mismo, o sea, si nos hubiéramos escuchado no hubiéramos llegado a lo que llegamos. Okay. Muy buena reflexión. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Encantado. Chao, que estén bien. Muy bien. Chao. Bueno, Gracias. Gracias.
Gracias.